Te doy nuevamente la bienvenida a nuestro espacio Conectando con tu genio financiero, la llave para ser feliz y generar riqueza desde tu ser. Este espacio es un aporte a la humanidad y al ecosistema emprendedor en donde hablamos de fe, finanzas, relaciones, negocios, emprendimiento, emociones, creencias. Así que recordarte que nos vemos todos los martes 10 de la mañana, hora Colombia, aquí en YouTube y en Spotify. Y hoy, como todos los martes, traemos un invitado extraordinario, el cual nos viene a hablar sobre miedos financieros, que fue aquello que no te contaron sobre la relación con el dinero. ¿Quieres saberlo? Pues quédate con nosotros. Aquí te lo contamos. Buenos días, Fernando. Qué gusto tenerte hoy aquí en Conectando con tu Genio Financiero. Agradecerte por aceptar la invitación. ¿Cómo estás el día de hoy? Excelente, Bertalú, muchas gracias. Gracias a ti por este espacio, por esta mañana hermosa, donde podamos compartir, bueno, un espacio de reflexión, quizás, ¿no? O sea, que nos lleve a conectar aún un poquito más profundo con ese genio financiero de cada uno. Así que muchas Ah, gracias por la invitación, un placer. claro que sí, Fernando. Esa es la intención y la idea. Y siempre a todos los invitados les hago una pregunta y es, en tres palabras, ¿quién es Fernando Rancich? Ok, tres palabras. Tres Es palabras. decir, podría definir de distintas maneras, pero padre orgulloso emprendedor. Wow. Padre, Como, orgulloso emprendedor. Genial, Fernando. Y bueno, hoy nos traes un tema que a mí me encanta y me gustaría que nos compartas este tema que tú nos traes hoy, que se titula, y ahí quiero que tú des ese título que tú le pusiste a esta conversación que tenemos el día de hoy. claramente, el miedo financiero. Miedo financiero, lo que nunca quizás nos contaron o te contaron sobre el miedo que involucra las finanzas. Y es aquí donde me gustaría, ¿no? Compartir algunas cuestiones, si me permites, Berta, Sí, claro, porque claro que sí, Fer. eh, Y ahí, disculpa, y te hago una pregunta antes de que tú nos sigas compartiendo. Y es, uno, para que tú empieces ya a compartir, no sé, esto de esos miedos que tenemos en las finanzas y que es algo, pues, que todos, o sea, el que diga, hey, yo nunca he tenido miedo en las finanzas, mis respetos. Eh, entonces, ¿de dónde nace eso y cómo lo estás haciendo? bien, eso nace de experiencias personales en principio, ¿no? Es decir, desde yo soy licenciado en economía de formación y a partir de ahí me fui especializando en áreas como es el coaching y la especialización de la gestión de miedos. Y en autoindagaciones personales, cuando decidí incluso hasta hacer la primera inversión o comprar un departamento o tomar una decisión que diga, ¿cómo me estoy parando ante esa decisión? Y me sentía frenado, me sentía como diciendo, no es el momento, lo postergo y van pasando y va pasando el tiempo. ¿Y vos te das cuenta cuando frenás y decís, esperemos, a ver, analicemos un poco esta situación? ¿Desde dónde viene todo este freno interno, ¿no? Y eso fue lo que despertó el análisis personal de lo que tiene que ver con los miedos. Sabes que, bueno, en una oportunidad, ¿no? Esto sí me parece importante comentar, porque fue también una especie de reacción, ¿no? Un Ok. colega me dice, pero Fer, ¿vos sabés que yo en realidad no es que no tenga dinero, me decía, sino que el dinero me tiene, ¿no? Más allá de la broma del Wow. verbo, ¿no? Y yo al principio me sonreí ante eso que escuché, pero sin embargo es verdad. Y me quedé reflexionando sobre eso, ¿no? ¿Cuántas veces somos prisioneros, esclavos del dinero? Y cuando digo esclavos, ¿no? Podemos hasta incluso usar la palabra literal, porque los esclavos trabajaban forzados y con miedo. Entonces, de repente, si nos sentimos esclavos, y en este caso del dinero, vamos a estar forzados y con miedo para tomar cualquier decisión que nos involucre financieramente a actuar con el dinero, justamente. Y entonces, esto es lo interesante, ¿no? Detenernos en qué nos pasa en nuestra relación con el dinero. Si vamos a seguir siendo esclavos o queremos tomar el camino de la libertad financiera.
justamente como el podcast lo menciona, conectando con ese genio financiero que no está más que dentro de nuestro ser. Entonces, es a partir de ahí empezar a construir. Listo, Fer, esto que nos compartes nos lleva como a esta reflexión y a estas preguntitas que podemos ir dejando por acá. Y uno es, ¿qué tan esclavo soy del dinero? Y dos, ¿cuáles son esas decisiones que no estoy tomando hoy por esa esclavitud? Ahora sí, Fer, continúa. Gracias, Berta. Es muy oportuno esto que mencionás y de hecho me parece importante agregar una pregunta a quienes nos estén escuchando y una pregunta reflexiva inicial, que es, ¿cuál es el concepto de dinero para cada uno de ustedes? O sea, ¿cómo definirían el dinero? ¿No? A veces puede ser un puente para lograr nuestras metas, nuestros objetivos, lo que nos proponemos, o el dinero es una especie de esa cárcel invisible, ¿no? Donde estoy ahí limitado en todas mis acciones porque no sé dónde avanzar. ¿Cómo me relaciono? Entonces es un espacio de reflexión inicial para decir, bueno, esto es el dinero para mí. A partir de esto yo puedo empezar a gestionar de una forma u otra. Tú sabes que el tema de los miedos que hay atrás de todas las decisiones financieras tienen que ver con nuestras historias personales. Muchas veces hemos vivido y escuchado de padres, de familias, de amigos, de colegas, ¿no? Algo que denominamos, entre comillas, fracasos financieros. Entonces decimos, y mira, invirtió en la bolsa y le fue mal. Y mira, puso tal emprendimiento y le fue mal. Y entonces yo, con estas condiciones del país, con esta situación, no lo sé. Ese es uno de los miedos más grandes que tiene que ver con las creencias que armamos personalmente en función de lo que escuchamos. Entonces, primer planteo, ¿qué es lo que creo? Muchas veces si creemos que nos va a ir mal, estamos paralizados y no vamos a avanzar justamente por eso. Y en definitiva, ¿qué es irnos mal y qué es irnos bien? ¿Dónde está ese primer escalón y ese primer paso que damos para crecer, ¿no? Para desarrollarnos, para avanzar? Hay otros miedos, muchísimos, porque nos componemos como seres internos, viene con nosotros desde el nacer, ¿no? Como emoción interna. Pero a partir de ahí hay otros miedos que tienen que ver con las relaciones. Otra cuestión que invito también a quienes nos están escuchando es a preguntarse cuántas veces conversamos sobre el dinero con nuestras relaciones, con nuestras parejas, con nuestros hijos, o nos ponemos una mochila interna de decirnos nosotros somos responsables de solventar el dinero en la familia, de que no falte nada, de que no falte un plato de comida, y es una mochila que estamos cargando sin ponerlo sobre una mesa de conversación. Y ese es otro miedo enorme, porque nos carga incluso hasta veces con situaciones que dejamos de hacer, cuestiones personales, de relacionamiento, para avanzar en un tema puramente económico bajo la esclavitud del dinero. Y así podría darte miles de opciones de miedos que pueden aparecer. Eh, Hay casos en los que he conversado que tienen miedo a perder el estatus. Bueno, es un estatus Algo muy relacional. común. Suele pasar esto de, tengo mi grupo de amigos, mi entorno, ¿no? Y si yo de repente, ¿no? No estoy en las condiciones económicas adecuadas para moverme, ir a cenar con mis amigos una noche, ir a determinado encuentro, ponerme determinada ropa, ¿no? Entonces, todos esos miedos disparadores con el tema de la aceptación tienen que ver con un miedo que me afecta en la relación con el dinero. Y es acá donde me gustaría avanzar en este conversatorio en función de qué hacemos. Porque ¿qué hacemos con todo esto? O sea, reconocimos el dinero, cómo nos relacionamos, sabemos que hay miedos, pero ¿nos Ujú. vamos a quedar así o vamos a accionar, a hacer algo? Así es. Fer, y antes de que empieces a darnos de cómo accionar, recapitular precisamente esto y rescato como estas tres premisas que tú nos das, y uno, identificar en qué creo. Y cuando creo, creo en algo positivo o algo que me está llevando siempre a no avanzar, sino que me está anclando a ser ese esclavo que tú decías en un principio. Lo segundo son los miedos. Y lo tercero que tú decías entre esos miedos, pero que lo quiero poner como uno tercero en la comunicación, es decir, me estoy comunicando y desde dónde me estoy comunicando, partiendo de eso que creo, de esos miedos que tengo, que transmito en esa narrativa o en esa comunicación
en las relaciones que tengo. Ahora sí, cuéntanos cómo accionar. Listo, Fer, ya yo sé que tengo miedo, ya yo sé lo que creo, ya yo sé cómo me estoy comunicando. Ahora sí, cómo acciono, cómo paso de todo esto que tú nos compartes a esa acción. ¿Cómo acciono? Muchas veces, ¿no? Hay una historia que tiene que ver con quizás una de las historias más antiguas y más breves, ¿no? Se la escuché a un mentor mío y desde ese momento yo la adquirí, que hace referencia a esto, ¿no? Es decir, la confianza golpeó la puerta, Mm, el miedo fue a abrir y no había nadie. ¿Qué quiero traer con esto? En la relación entre que el miedo y la confianza se va a superar cuanto más confianza tengamos en nuestro avance. Y acá es donde está el punto. No se conectan, miedo y confianza no se conectan, por eso no se conocen en esa historia. Entonces, tenemos que desarrollar nuestra confianza para que el miedo simplemente nos acompañe. Y si ahora vamos a entrar un poquito en la etapa de cómo desarrollar esa confianza para que el miedo nos acompañe. Porque el miedo va a existir, ¿verdad? Va a estar todo el tiempo. O sea, no es algo que podemos eliminar de nuestra vida. Pero sí nos podemos hacer amigos, aliados. Y que sí esté presente en momentos de decisión para manejar nuestra prudencia, para manejar nuestro conocimiento, para saber qué necesitamos conocer para poder avanzar. Yo puedo tener miedo de dar mi primer paso y sin embargo, si tengo a alguien que me sostiene, como cuando somos chiquitos, y me sostienen para empezar a caminar, yo estoy muerto de miedo cuando doy mi primer paso, a así es. caerme. Pero la realidad está ahí, la mano de papá, de mamá para sostenerme. Entonces, avanzo. Trasladando eso a lo que puede ser una decisión financiera, yo no tengo que saber cuáles son las condiciones, las variables económicas, cuánto es la inflación, cuánto está la bolsa. Simplemente tengo que apoyarme en alguien generando un ámbito de confianza que me permita dar el primer paso. Y cuando digo el primer paso, voy a traer una historia que tiene que ver justamente con lo que empezamos a conversar cuando me preguntabas el origen de todo esto, ¿no? Y yo te decía, sí, decisiones financieras personales, ¿no? Yo recuerdo que estaba trabajando en relación de dependencia, ¿no? En una empresa, buenísimo, trabajaba todos los días, todos los meses tenía mi ingreso mensual, pero aún así me faltaba algo, que era decir, bueno, voy a invertir y comprar mi primer departamento. Entonces digo, ok, ¿cómo va a ser esa decisión? Fantástico, este me encanta, este aquel. Puedo pagarlo, puedo pagar la cuota, puedo ir avanzando mes a mes. Sin embargo, no lo hacía. Y no lo hacía ¿por qué? Porque decía, ¿y si después llega a estar, las condiciones económicas cambian y el departamento baja de precio? Tal vez me conviene esperar. O, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Cómo voy a hacer para pagar la cuota correspondiente a todos los meses de las 50 cuotas que pueden faltar? Y todos esos miedos están en uno. Entonces yo digo, lo primero, primer paso, es aceptar y ponerle nombre al miedo que tenemos. Ese es el primer check. Reconocerlo y ponerle nombre. Es decir, ok, a ver, ¿miedo a qué? ¿Cómo te llamas? Miedo. Miedo a la inversión, miedo a la pérdida de trabajo, miedo a las relaciones, lo que conversábamos hoy, ¿no? Miedo a perder el estatus, miedo, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa esa sensación que hoy no me está permitiendo avanzar? A partir de eso, una vez que yo ya le puse nombre, bueno, ya puedo decir, vení, conversemos un poco. Y lo siento acá, a ver, ¿de dónde venís? Tomémonos un ¿No? café miedo. Tomemos un claro, exactamente. Empecemos a, ¿no? Empecemos a ver qué hay acá. Porque, Ujú. ¿de dónde venís? ¿Qué me querés enseñar por un lado? Pero justamente enseñámelo y no me limites en mi acción. No, no me esclavices y no me digas lo que tengo que hacer, sino conversemos juntos de cómo hago para avanzar en lo que quiero hacer. Entonces, eso de ponerlo, ¿no? en el asiento del acompañante y no que él sea el conductor del auto, valga la metáfora, me lleva a entender, ok, ¿de dónde viene mi creencia? Segundo paso, ¿no? Entonces, por un lado, le puse nombre, lo acepté, pero por otro lado empiezo a analizar esa creencia, a analizar de dónde viene, a quién le escuché, a quién le pasó, a quién no le pasó. Y seguramente si es alguien a quien le haya pasado, y es un colega, un amigo, un compañero, conversaré con esa persona para
obtener información. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Porque todos en algún proceso es un proceso de aprendizaje. Y para seguir creciendo financieramente y de la mano del dinero, obviamente que no nos tenemos asegurado nada en un mundo de incertidumbre, pero sí podemos tener la información necesaria para dar ciertos pasos con el criterio adecuado y necesario. Había una señora que también en un proceso conversacional me decía, yo sé hacer los mejores pasteles del mundo, sé hacer las mejores tortas, mis vecinos me piden tortas, pasteles, yo los hago feliz. Y me encantaría, decía, tener un emprendimiento, tener una panadería personal, ¿no? Doña María Panadería, me encantaría, pero hoy no la tengo porque si dejo mi trabajo, no sé si invertir y dedicar dinero a esto, porque la realidad es que me asegura que me puedan comprar determinados panes. ¿Y sabes qué? Y esta señora empezó muy poquitito, vendiendo, manteniendo su trabajo, vendiendo sus tiempos libres, y así fue armando una clientela interesante, y hoy tiene su propio emprendimiento. Entonces, son pasos, pequeños pasos. Y eso nos lleva al tercer punto. Aceptamos, primero, poniéndole nombre. Analizamos la situación, que son nuestras creencias, ¿sí? Y nos proponemos el primer avance o acción. Ese primer avance o acción es un escalón. No te digo que saltes 10 escalones o que te tires a una piscina de 5 metros, sino que evalúes el entorno y digas, ok, en esta realidad, ¿cuál es el primer paso pequeño que fuera que puedo dar? Y acá, si me permites, me detengo un segundito, porque Sí, muchas sí. veces puedo decir, no, quienes nos escuchen se puede preguntar, bueno, pero ese paso, ¿no? Ese paso es fácil pensarlo, es fácil decirlo, ¿no? Pero es acá donde aparece la confianza, donde lo quiero traer, ¿no? Y confiar en qué o en quién. Bueno, ahí es donde viene el ejemplo este del primer paso del bebé, ¿no? De la mano de alguien. Alguien que tenga una experiencia, que diga, ok, un mentor, un acompañante, un colega, mismo un amigo, alguien en quien tenemos confianza y podemos generar el apoyo para avanzar. Eh, a veces no es una decisión de decir, tengo que invertir mi dinero en un negocio. A veces no es una decisión de gastar tu dinero, si quieres verlo de alguna manera, sino también es una decisión que puede empezar un paso atrás, ahorrando. Pero ahorrar, y acá también hay otra creencia importante y que resuena muchas veces, más aún, ¿no? En padres que han poblado Latinoamérica inmigrando, ¿no? Que han venido de la guerra y llegan, los que han vivido la guerra y llegan a poblar, Argentina es muy poblada por inmigrantes europeos, bueno, Latinoamérica en todo su ser, ¿no? Entonces, y ahí nos encontramos con personas que lo que buscan en sus creencias es, no va a alcanzar, ¿no? Entonces, eh, y eso, que no va a alcanzar el plato de comida, incluso para toda la familia, no va a alcanzar el dinero para toda la familia. Y vuelvo a la primera anécdota, ¿no? O sea, puedo tener mucho dinero, puedo estar muy bien económicamente, y aún así sentir en lo personal que no me alcanza. ¿Por qué? Porque tengo incorporadas creencias que vienen de familia en función de hay que guardar para tener para un futuro, para crecer. Y es desde una mirada que desde el coaching denominamos mirada de escasez. O sea, yo puedo estar parado en un paradigma de escasez o de la abundancia. E invito a todos los que nos están escuchando, a pensar siempre desde la abundancia, ¿no? Y desde la abundancia es, hay recursos, hay acompañamiento, hay relaciones que en el mundo sobran. O sea, hay para todos, para todos. No es que yo por obtener un empleo con determinado ingreso dejo a otro sin otro empleo y sin otro ingreso, o por hacer una inversión dejo a otro sin hacerla. Es, ¿no? Es crear esa red de integración que nos permite crecer a todos juntos. Simplemente abundancia. Y ese es otro de los paradigmas a reformular, esas creencias, ¿no? ¿Desde dónde? Así que ahí tenemos los tres primeros pasos. Aceptarlo, como ponerle nombre. Una vez que lo acepté, empezar a revisar
nuestras creencias personales y después empezar a accionar, empezar a dar ese pequeño pasito que nos lleve hacia adelante, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, te agregaría un cuarto paso, afirmar permanentemente que somos capaces y tenemos las posibilidades de avanzar en ese sentido tras ese sueño. Afirmar que somos libres, que no somos esclavos de las decisiones del dinero, sino que el dinero trabaja conjuntamente con nosotros para crecer y llegar a nuestros sueños y objetivos. Ese es un poco el camino que me gustaría dejar en nuestros oyentes, en nuestra audiencia, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, desde dónde gestionamos estos Y, miedos. y genial, Fernando, esto que nos compartes hoy, estos cuatro pasos y esto sumado a todo lo que nos habías dicho anteriormente. Y me quedo, bueno, uno, y pues invitarles a todos que repitan este podcast, porque creo que tú nos has entregado información muy valiosa y toca repetirlo y allí que empiecen a hacerse esas preguntas, autoevaluarse con todo lo que tú nos entregas. Y con lo que me quedo de todo lo que tú nos compartes es precisamente que siempre pensemos hay una balanza entre el miedo y esa confianza. El miedo nunca se va a ir, o sea, es decir, siempre vamos a tener miedo, porque esa es una emoción propia y que en algunos momentos pues también nos protege, ¿cierto? Y la confianza, que entonces esa balanza que no permitan que el miedo esté por arriba y la confianza por debajo, sino que siempre esa confianza vayan trabajando con todo esto que tú nos entregas el día de hoy, cómo seguir fortaleciendo esa confianza en lo que yo creo, en lo positivo, de cómo seguir fortaleciendo esas creencias positivas que me lleven a ir rompiendo un poco ese paradigma de los miedos que sé que tengo, pero que no me permiten tener eso que yo quiero lograr en la vida, hablando en temas financieros, en temas de dinero, pero que también en los temas de dinero, Fernando, pues impacta todas las áreas de vida, ¿cierto? Porque no podemos estar pretendiendo tener resultado financiero a costa de nuestro bienestar, de nuestra felicidad o de esas relaciones de las cuales tú hablabas. Pero algo para que tú quieras entregar, para ir cerrando como conclusión de este podcast a las personas. Ya tú nos has entregado bastante, pero algo así. Cañapita, como decimos aquí a Colombia. Bueno, simplemente reforzar entonces en cuáles son esos pasos y terminar quizás con una frase que podría ser recordatoria de todo esto, ¿no? Como para una reafirmación. O sea, sabemos que cuando hablamos de los pasos, estamos diciendo que es clave entonces aceptar, analizar la situación, avanzar, dar ese primer paso, ¿sí? Y utilizar el concepto de reforzar lo que nos proponemos. Y con esto yo diría que vos hablaste recién de la balanza entre la confianza y el miedo, ¿no? Y recordar que la libertad financiera personal comienza cuando el coraje de la mano de la confianza toman más peso que el miedo. Es por ahí. Genial, genial. Gracias. Ver, las personas que quieran conectar contigo, dinos cómo te encuentran en las redes sociales. Instagram, Rancich Fernando, tal como figura ahí en mi nombre, pero invertido. Primero el apellido y después el nombre. Ok, Ahí yo Rancich respondo todas las Fernando. preguntas que aparezcan y nos conectamos a través Genial. de Igual Instagram. aquí queda también al pie de la descripción de este podcast, aquí queda toda la descripción. Así que invitarlos a todos a que lo escuchen, a que lo compartan y a ti, Fernando, agradecerte por tu tiempo, por tu entrega y por venir y darnos toda esta información financiera para ir derribando esos miedos financieros que todos tenemos. Gracias, Bertalú. Es un espacio maravilloso. Continuamos conectando con tu genio financiero porque sabemos que desde ahí es desde el ser de donde vamos a lograr esa libertad. Muchísimas gracias. Así es, Fernando. Y a todos ustedes recordarte que este podcast lo escuchan todos los martes a las 10 de la mañana, hora Colombia, a través de YouTube y Spotify. Recuerda conectarte con tu genio financiero. Chao, chao.